Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar la segunda parte de estas conversaciones interdisciplinarias. Tuvimos un primer y segundo panel muy interesantes a la mañana. En este día tan interesante, donde se presenta por octava vez el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y donde recordamos con mucho afecto a nuestra compañera de grupos, Lucía Sánchez, que falleció este fin de semana. Así que vamos a dar inicio a la tercera mesa, que se llama ¿es el psicoanálisis una teoría heteronormativa? Es una pregunta. Y quería decir una cosa, porque me preguntaron desde dónde habíamos organizado esta actividad, ¿no? Y yo respondí con dos parrafitos que me salieron así muy espontáneamente, se los leo. ¿Por qué, habiendo sido el psicoanálisis en sus comienzos un discurso revolucionario en relación a la sexualidad, se ha convertido en su gran mayoría en uno cerrado, lleno de certezas, que pone sus mayores esfuerzos en cerrar filas e impedir o invalidar el intercambio con disciplinas que se ocupan de investigar lo que está ocurriendo con la sexualidad, el género y los modos diversos de armar parejas y familias desde hace ya varias décadas? Desde este interrogante planteamos una actividad donde los psicoanalistas estemos en minoría entre los panelistas que participarán, donde no todos los que hablen se ubiquen como heterosexuales y cisgénero, y por sobre todo nos proponemos abordarla con una fuerte disposición al intercambio y a resultar transformados. Esto es porque consideramos que esta institución, como todas las instituciones de salud mental, en parte logran ser receptivos a estos pedidos, a las personas diversas que piden ser acompañados, y en parte no. Nos sigue pasando que en parte no. Y por eso consideramos que esta actividad debería llevarnos un pasito más en lograr eso. Bueno, les voy a contar quiénes nos acompañan. Les leo las presentaciones en el orden que van a hablar. Mónica Tarducci es directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estudió antropología y se doctoró en la misma facultad, donde también enseña e investiga. Ha dirigido la maestría en Estudios de Familia de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, y actualmente se desempeña allí como profesora regular. Desde 2006 dirige la maestría Poder y Sociedad desde la problemática de género en la Universidad Nacional de Rosario, la UNR. Ha trabajado temas de religión y género, familia y adopción. En la actualidad se interesa por el movimiento feminista de Argentina y también por las relaciones entre academia y activismo. Es integrante de la colectiva de antropólogas feministas. Le agradecemos su presencia. A continuación va a hablar Pablo Farneda, que es doctor en Teoría e Historia de las Artes, docente de grado en UBA y UNA, y de posgrado en la maestría en Vínculos del Hospital Italiano y en el doctorado en Educación de la UNL. Y por último, vamos a escuchar a Pablo también, le agradecemos mucho su presencia acá, y por último vamos a escuchar a Jorge Reiter, que es psicoanalista, ex integrante del equipo de adultos de este centro de salud, miembro fundador de la cantera freudiana, autor del libro Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis. Así que también muchas gracias, Jorge, y le doy la palabra a Mónica. ¿Ahí se escucha? Bien. Está bien. Bueno, muchas gracias a la invitación. Estos encuentros interdisciplinarios me ponen muy contenta, yo aprendo mucho, así que celebro estos encuentros. Bueno, como sabemos, para la antropología, la base biológica de la sexualidad se experimenta siempre culturalmente, a través de traducciones, porque los hechos biológicos no hablan por sí mismos, deben ser expresados de manera social. A pesar de que la sexualidad se siente como algo individual, o al menos como algo privado, esos sentimientos siempre incorporan las reglas, definiciones, símbolos y significados de los mundos en los que son construidos. Sin un contexto social para definirlas como legítimas, las experiencias sexuales de generaciones de mujeres
fueron confusas y distorsionadas. A las mujeres victorianas, educadas según las normas, se les enseñó que nunca debían ser molestadas por pasiones sexuales, mientras que sus hijas, más liberadas, aprendieron que los orgasmos eran un destino anatómico. Pero el modo en que la sociedad específicamente moldea la sexualidad permanece todavía en lo abstracto. ¿Cómo podemos medir y evaluar a los diferentes sectores de la sociedad en la prescripción y comportamientos alrededor del sexo? Por ejemplo, ¿cómo interactúan los contextos familiares, las ideologías religiosas, las normas comunales, las políticas públicas en la formación de la experiencia sexual? En nuestro país existe, y muchos, una popularización del psicoanálisis, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? Pero como los antropólogos y antropólogas pensamos que el psicoanálisis no termina de dar cuenta de lo social, sus análisis solo tienen en cuenta lo familiar respecto de la sexualidad. Mantiene al mundo social aparte, dándole solo una mínima importancia en la formación de la conciencia y de la sexualidad. El contexto social en el que ocurre la experiencia sexual cambia constantemente. Si bien una teoría realmente histórica y social requiere vínculos explícitos entre sociedad y el proceso de estructuración psíquica, esos vínculos no han sido suficientemente estudiados. Tanto los sentimientos como las prácticas expresan las contradicciones de las relaciones de poder, de género y de clase. Por ejemplo, como muchas antropólogas han marcado, durante el periodo de la esclavitud de los afrodescendientes, la mujer esclava y la ama compartían al mismo hombre, pero las experiencias eran las mismas, radicalmente no, ¿no es cierto? Cualquiera sea la metáfora que mejor representa el encastre social de la sexualidad, debe ser factible de contener al menos los contextos, tanto el de parentesco y los sistemas familiares, las regulaciones y definiciones de la comunidad e incluso los sistemas nacionales y mundiales. Cada uno de estos contextos, en forma simultánea, crea límites externos de la experiencia sexual y da forma a los comportamientos individuales y grupales. Como dicen las antropólogas Ellen Rose y Raina Rapp, la sexualidad es moldeada por complejos y cambiantes relaciones sociales que además poseen una historia. Y al ser histórica, la sexualidad es capaz de transformarse a través de las luchas de la política sexual. ¿Qué mejor ejemplo que la política sexual llevada a cabo por el feminismo de la segunda ola? Recordemos lo personal es político, que fue el principio nodal del movimiento. En esta frase está condensada la comprensión de que los detalles más íntimos de la existencia privada son estructurados por relaciones sociales más amplias. Esta atención sobre las políticas personales de la vida íntima pronto se centró en la sexualidad, desafiando muchos parámetros de la época. Entre otras cosas, en la temprana segunda ola, el feminismo combatió el biologismo que impregnaba la comprensión de la sexualidad, mostrándola como un constructo social y haciendo trizas las viejas creencias de lo que era, podía y debía ser la sexualidad. Se alertó sobre el reemplazo de la religión, que señalaba los pecados de la carne, por la medicina y la psiquiatría, que querían convencer a las mujeres de patologías inexistentes. Se analizaron la victimización sexual de la mujer y el derecho a su libertad. Se escribió muchísimo sobre la necesidad de una transformación, reclamando y redefiniendo su identidad sexual, desarrollando en las mujeres un sentido de sí mismas como agentes de su propia expresión y satisfacción sexual. Reclamaron educación sexual, separando sexualidad de reproducción, exigiendo para las mujeres el derecho al placer. Se afirmó a partir del análisis de las experiencias concretas de las mujeres que la satisfacción y la libertad sexual están íntimamente conectadas con el autorrespeto, el autoconocimiento y el sentido de tener opciones en la vida. Se denunció el rol de la medicina y la psicología en conformar definiciones de sexualidad y a través de estas definiciones las expectativas y experiencias sexuales de las mujeres y de la sociedad. En el centro de esas denuncias está el llamado mito del orgasmo vaginal. En efecto, Ann Coed, una feminista radical que vivía en Nueva York, es la autora de primero un panfleto, que después apareció como capítulo de un libro, llamado El mito del orgasmo vaginal, un clásico del feminismo de la segunda ola.
Este texto fue un antes y un después en el feminismo, ya que esbozó un análisis de género de la historia de la heterosexualidad y desmontó el discurso psicoanalítico sobre la madurez sexual de la mujer situada en la vagina y descubrió al clítoris como central para el placer femenino. Algunas sociólogas como Jane Gerhardt hizo un estudio del contexto en el que surge el mito del orgasmo vaginal, estamos hablando de 1969, y dice que el texto planteó lo que serían las preocupaciones fundamentales para el movimiento feminista, como es el significado de la libertad sexual, lo político del placer y las raíces psicológicas de la subordinación femenina. Mito, para Coed, quería decir fraude que tiene consecuencias negativas en la vida de las mujeres. No fue el único texto. En los 60 y 70, los grupos de mujeres ofrecían nuevos relatos sobre la sexualidad femenina que desafiaban al pensamiento norteamericano en ese momento sobre la sexualidad. En ese momento también la sexualidad no era un tema que dividía a las feministas, ¿no? Y fueron discusiones enormemente provechosas. Las feministas de la época, al menos en Estados Unidos, se encontraban con dos construcciones de la heterosexualidad que les provocaban disgusto. Una, la mujer sexualmente pasiva, y la otra, la mujer liberada del movimiento contracultural. Ambas sostenían un modelo de sexualidad opresivo para las mujeres y siempre heterosexual. Todos los expertos médicos y psicológicos diagnosticaban frigidez. El modelo de madurez de la mujer heterosexual, que se lograba pasando de la sexualidad clitoriana a la vaginal, y el imperativo de la reproducción creado por los y las freudianas, era el modelo vigente de la época hasta la irrupción feminista. Un modelo que, además de relacionar sexualidad con función reproductiva, colocaba como marco a la sexualidad masculina, que también servía de norma para las mujeres. Descubrir la importancia del clítoris fue un antes y un después. Coed y otras atacaban el papel que la práctica sexual desempeñaba en una ideología de género opresiva. Querían romper con una cadena de significados que vinculaban cuerpos sexuales, roles de género adecuados, deseo sexual, y que hacía de la heterosexualidad algo innato. Liberar a las mujeres de manera más completa sexual y socialmente, eso es lo que querían. Cuando la nueva mujer, la mujer moderna, la que aparecía en las revistas, cuyo paradigma cara a la revista Claudia, alguna la recordará, reemplazó al modelo victoriano de feminidad, el deber, ¿no? El deber conyugal en el matrimonio, fue reemplazado por el matrimonio de compañeros, que es cuando las teorías sobre el orgasmo adquieren su lugar central. Se debatía el lugar que tenía el clítoris en el orgasmo, la relación del orgasmo con la fecundidad, si el orgasmo provocaba congestión pélvica malsana, etc. El orgasmo pasó a ser el centro del bienestar físico y mental. Los sexólogos anteriores estaban de acuerdo con el coito como saludable, pero no había tanto acuerdo sobre el orgasmo. Preocupaba la masturbación porque se podía convertir en compulsiva o anticoito. El texto de Freud de 1905, 3 ensayos sobre la teoría sexual, asociaba la sexualidad inmadura a la libido masculino. Esta transferencia libidinal acarreaba mayores riesgos que a los hombres de sufrir trastornos psicológicos, envidia del pene, hostilidad hacia los hombres, histeria, descontento neurótico. Los psicólogos norteamericanos que seguían a Freud lo transformaron en un dogma. Hablaron del carácter masculino del clítoris, del pasaje de la sexualidad clitoriana a la vaginal como un imperativo biológico. La constitución psicológica de las mujeres estaba muy relacionada con el ingreso a la heterosexualidad. Ese era el discurso que primaba en esa época, contra el cual Coed y otras reaccionaban, ¿no es cierto? Inclusive hacían una vinculación, había dos médicos, que tal vez ustedes lo deben conocer más que yo, Hirschman y Bergler, que eran emigrados de Viena y que tenían una obra que habían escrito en Viena en el 36, que se llamaba Frigidez de las mujeres, sus características y tratamiento, que lo tradujeron en inglés en el 48. Y ese era el modelo que hasta la irrupción del feminismo estaba vigente en Estados Unidos, ¿no? Que inclusive vinculaban al feminismo con la frigidez. Concluían que las mujeres frígidas, como las feministas y las lesbianas,
no podían tolerar que los hombres fueran líderes en cuestiones sexuales, por eso fantaseaban sobre sus propios poderes. A medida que el psicoanálisis curara a las mujeres sexualmente insatisfechas, el movimiento de mujeres se iba a disolver. Entonces hay que entender ese contexto, ¿no es cierto? Inclusive para las, para las mujeres de la época fueron muy útiles. ¿Se acuerdan el informe Kinsey, Master y Johnson? No porque fueran feministas, sino porque había mucho... Vieron que a los norteamericanos les encantan las estadísticas. Entonces habían preguntado a miles de mujeres y entonces descubrían cosas interesantes que podían servir para la lucha feminista y para la lucha de las llamadas identidades sexuales. Por ejemplo, que muchas mujeres y muchos varones, al ser una encuesta anónima, reconocían haber tenido relaciones homoafectivas y tenían matrimonios heterosexuales y demás. Entonces esas cosas, o que el placer no estaba en el coito, sino en otro tipo de intercambios sexuales, y eso era, digamos, llevado para la feminista. Agua para su molino. Eso me estaba tratando de acordar la frase de mi madre, agua para su molino. Agua para su molino. Entonces, la obra de los sexólogos estaba en el centro de cambios sociales en ese momento. Entre otras cosas, un cambio fundamental que situaba la sexualidad por fuera del matrimonio, o al menos no necesariamente dentro del matrimonio. Entonces, la época de liberación sexual post-píldora y los cambios que relacionaban la represión social y sexual. La respuesta feminista fue la radicalización. Se dio vuelta el argumento diciendo que son los roles los que crean la disfunción. Se criticaron a los expertos, se advirtió que no se debía confundir libertad sexual con libertad. Las feministas recuperaron las experiencias personales de las mujeres en un mundo donde el control sobre su propio cuerpo estaba limitado por una violencia real y amenazante. Enfatizaron el rol del aprendizaje, alertaron sobre la tendencia a ver a la sexualidad como algo inmediato, incluso instintivo, y no como algo adquirido y cambiante, no solo a nivel cultural, sino en el transcurso de nuestra propia vida. Estas discusiones fueron el marco para comprender el deseo lésbico. Se discutieron los sentidos del lesbianismo, afirmando que el amor y la vinculación afectiva entre mujeres toman una amplia variedad de formas en diferentes épocas históricas, culturas y subculturas. Las historiadoras han determinado que el concepto lesbiana tiene solo 150 años y fue creado por los médicos en una época de gran énfasis en categorías sobre lo normal y lo anormal. Los primeros escritos de finales de los 60 y principios de los 70 partían muchas veces de puntos de vista diferentes, pero todos reivindicaban el orgasmo como símbolo de la libertad femenina, del poder político, de la autodeterminación sexual de las mujeres. Entre estos textos hay algunos pioneros como Mujer identificada con mujer, de 1970, que no tiene autoría, que es de las Radical Lesbian, un grupo norteamericano, que comenzaba con una pregunta: ¿qué es una lesbiana? Y respondía: una lesbiana es la rabia de todas las mujeres condensada y a punto de estallar. Eso es literatura política. Por eso quienes lo escriben este panfleto han recorrido, que ellas mismas se reconocen haber recorrido un largo camino hacia la liberación personal, la paz interior, el amor propio, y quieren compartir esa experiencia, ¿no?, de salir del armario. Otros textos importantes que ustedes conocen es el de heterosexualidad obligatoria, existencia lesbiana y demás. Con esto quiero decir que el feminismo planteó respecto de la sexualidad una revolución en la revolución sexual. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, Mónica. Antes de escuchar a Pablo, les digo, porque veo que hay gente que no encuentra asiento acá, por si no estaban antes, que en el ex-ESAC, que saliendo hacia el fondo y atravesando el estacionamiento, al final de todo, hay un aula grande y cómoda donde se retransmite en audio y video. Digo, para que los que se cansen de estar parados. Y también hay mate cocido y otras cosas que pueden tomar. Bueno, escuchamos a Pablo Farnedo, entonces. Casi más cómodo que acá, digamos, ¿no? Por ahí me voy a hablar allá, entonces. No, igual yo acá tengo mate y además tengo un montón de caras amigas, así que estoy realmente muy, muy contento y muy agradecido de estar acá como invitado y de estar rodeado de tanta gente querida para mí.
Bueno, qué pregunta la pregunta de esta mesa. Yo le decía recién a Jorge que sí, que había escrito algo. Él me dice, ¿viste? Yo vine con el texto escrito y yo le digo, no, yo también, pero después no los leo. Ese es mi problema. Escribo, pero no me sale. Lo intento, pero no me sale. Pero bueno, voy a retomar algunas de las cosas que estuve punteando anoche medio desvelado, ¿no? Pensando qué pensar y qué invitarnos a pensar. Bueno, y por supuesto que me quedo resonando con las palabras de Mónica y con este recorrido tan exhaustivo y tan riguroso y tan necesario para poder pensar hoy las teorías contemporáneas de la subjetividad. En principio, lo primero que reflexionaba anoche mientras miraba el flyer, que es, en una de las imágenes el flyer es como un caldo, ¿no? Es como un cosmos y una galaxia ahí, pero es como un caldo que es como un caos también. Y pensaba en el nombre de conversaciones interdisciplinarias y pensaba en esto de lo interdisciplinario que nos convoca y un poco esta necesidad desesperada que tenemos de salir de los encierros disciplinares para pensar cuando nos damos cuenta que las disciplinas no nos alcanzan. Y un poco pensaba algo que sentía que en estas jornadas habían hecho a pesar de llamarlas interdisciplinarias. Yo siempre tengo esta imagen de lo interdisciplinario como algo en donde un espacio así como una sala muy blanca, ¿no? Blanca con azulejos blancos, en donde sentamos a un sociólogo con una psicoanalista, con un médico y con un antropólogo y les golpeamos las cabezas hasta que logramos sacar algo de ahí que pareciera que tendría que ser un compuesto interdisciplinario y finalmente nunca nos sale. Es como un tema. Una de las cosas que muchas veces nos pasa en el mundo de las ciencias sociales es que seguimos pensando lo interdisciplinario solo entre las disciplinas sociales. Entonces eso también es un problema, ¿no? Que no abramos los diálogos disciplinarios a otros cruces, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la palabrita tiene una trampa y es que nos deja pensando solo en quienes detentan saberes desde las disciplinas. Y que pensaba que en realidad estas jornadas eran profundamente transdisciplinarias. Que eran unas jornadas que habían apuntado efectivamente a salir de convocar en las mesas solamente a personas que vienen en nombre de una disciplina, ¿no? Y que de hecho creo, incluso escuchando a Mónica, y creo que algo de lo que nos pasa y lo que me pasa a mí, me hago cargo en realidad, es que yo vengo acá mucho más casi como un activista feminista que como un especialista en algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de saberes que no se producen al interior de las disciplinas y que es lo que lo interdisciplinario nunca llega a escuchar, ¿no? Y por eso a mí me interesa esta expresión transdisciplinario, que creo que es lo que efectivamente son estas jornadas, que invitan a las mesas a escuchar otras voces y otros saberes, esos saberes que podemos decir, o que Foucault ha llamado menores muchas veces, ¿no? Que podemos llamar también minorizados, esos saberes que han sido silenciados por la colonialidad de miles de maneras, en todo lo que podamos entender la expresión colonialidad, en todo lo amplio del término, ¿no? Pero que son saberes que habitualmente la academia relega o lee solamente digiriendo antes, ¿no? Si lo digerimos al interior de una disciplina, los leemos y los escuchamos. Y si no, no les prestamos demasiada atención. Y me parece que este es uno de los grandes conflictos en el campo epistémico de nuestra sociedad en este momento, y es que efectivamente los feminismos y las historias de los feminismos vienen produciendo conocimientos y saberes que desregulan nuestras disciplinas, ¿no? Y muchas de estas reflexiones que nos traía Mónica y que nos facilitaba para que las podamos comprender, claramente quedaba claro en este relato y en esta reflexión que vienen del campo de los activismos feministas, ¿no? Y no solo de las disciplinas. Entonces, ahí hay una tensión que para mí es muy rica y es muy interesante, y es cuando podemos salir, ¿no? de ciertos lugares legitimados y naturalizados en donde se produce el saber, básicamente porque los saberes que han desbaratado nuestros campos son saberes que no vienen de las propias disciplinas. Y que después muchas veces intentamos decir que sí, pero si esto ya lo había dicho
no importa quién, ¿no? Esto ya lo había dicho alguien de nuestra disciplina, no importa cuál sea. Esa era como una primera reflexión que tenía y que me parecía tan interesante del programa de estas jornadas. Después, una segunda cuestión era que yo fui invitado a una mesa que se llama ¿es el psicoanálisis una teoría heteronormativa? Y yo no me atrevería a contestar nada en tanto no soy psicoanalista. En tanto no soy psicoanalista, no me atrevería a contestar nada por miedo a que me linchen acá afuera, ¿no? Esa sería la primera cuestión. Fundamentalmente yo vengo de la formación en ciencias sociales y en las humanidades y me he dedicado a la historia del arte y a la teoría del arte contemporáneo. Y yo sí puedo decir, es la historia del arte altamente heteronormativa, ¿no? La historia del arte sí es muy heteronormativa. Ahora la pregunta es esta. ¿Puede haber algún tipo de saber disciplinar de nuestras sociedades que no sea heteronormativo? ¿No? Entonces, desde ahí, en realidad, le toca al mundo de los y las psicoanalistas reflexionar sobre sus heteronormatividades, como a mí, en tanto historiador del arte, me toca reflexionar sobre hasta qué punto la historia del arte es profundamente patriarcal, machista y heteronormativa, ¿no? Un poco ese es el desafío. No tanto pensar... o por lo menos ese era el desafío para mí, ¿no? No tanto pensar algo al interior de la teoría psicoanalítica, porque no es mi campo ni es lo que me corresponde, pero sí pensar la heteronormatividad como algo que ya nombré recién y que es como matriz epistémica, ¿no? La heteronormatividad es nuestra matriz epistémica, ¿no? Que yo, siguiendo a una antropóloga, que es María Laura Méndez, llamaría es la matriz epistémica como lo es la colonialidad. La colonialidad es nuestra matriz epistémica y María Laura siempre dice, para hablar de la modernidad tenemos que hablar siempre del periodo colonial moderno. No podemos pensar la modernidad por fuera de la colonialidad, ¿no? Con las complejidades que tendría meternos con estos términos, igualmente me gustaría dejarlos lanzados al ruedo y a la arena. Es la complejidad de nuestra matriz epistémica y por ende todos nuestros saberes modernos son heteronormativos, ¿no? Han pensado a partir de un doble juego que para mí no se puede separar, que es pensar heteronormatividad y binarismo, ¿no? Binarismo, claramente hoy una de las grandes cuestiones es en torno a los binarismos del género, que están también todos en crisis. Pero no solo en torno a los binarismos de género, sino al binarismo efectivamente como una matriz de organización de los saberes. ¿Estoy bien con el tiempo más o menos? Entonces, creo que no se puede pensar heteronormatividad sin binarismo y viceversa. Creo que son una dupla que van de la mano, ¿no? Y que de alguna manera en un texto fundacional de esta historia de los feminismos que recorríamos con Mónica, también se encuentran las reflexiones de una pensadora que a mí me gustaría traerla como fundamental para pensar estas cuestiones y que es Monique Wittig, ¿no? Monique Wittig escribe o publica en 1978 un texto que se llama El pensamiento heterosexual, que primero es una conferencia y luego se convierte, hoy es un libro que compila muchos textos de ella, que es interesante porque en realidad el título en inglés, tal como ella lo piensa, es The Straight Mind, que no es lo mismo, ¿no?, que el pensamiento heterosexual. Es mucho más que eso. El título tiene muchas más implicancias. Es también el modo de pensar correcto, el modo de pensar derechito, ¿no? Como nos dijeron que tenían que marchar las cosas, no desviándose. Y ella trae ahí un profundo cuestionamiento a esta lógica de la heterosexualidad, pero una de las conclusiones fundamentales de su propio texto es en este grito de los movimientos lesbianos y de los feminismos lesbianos, que son los que a mí me han convertido en feminista, es efectivamente las lesbianas no somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres, dice Monique Wittig, porque para ser mujer hay que entrar en este sistema de reproducción social que implica que el cuerpo de la mujer, para ser legitimado como mujer, cumpla con una serie de mandatos que yo no cumplo. Y claramente es una provocación lo que está haciendo Monique Wittig, pero me gusta tomar la posta de esas provocaciones, ¿no? Ese punto en donde ella puede afirmar que las lesbianas no son mujeres, me quedan 5 minutos.
que las lesbianas no son mujeres y que entonces no se trata solo de problematizar la heterosexualidad o lo que hoy llamamos la matriz heteronormativa, sino también de problematizar hasta qué punto eso está constituido en un binarismo de género incuestionable y cuáles son los peajes que pagamos para convertirnos en varones y para convertirnos en mujeres. La heterosexualidad es uno de esos peajes que se pagan. Entonces, en un punto también yo vengo a hablar acá mucho más que como académico, como activista. Yo formo parte de un colectivo que se llama Capicúa Diversidad, que está compuesto de personas trans y personas cis. Y fundamentalmente como, ahí aparece la palabra de los cis, ¿no? Bueno, podríamos decir personas que por esta sociedad no son consideradas trans, ¿no? Personas que por esta sociedad no son consideradas trans. Y fundamentalmente mis primeros activismos vinieron de los colectivos de putos, o sea, de putos y de tortas. Y desde ahí vengo yo. Siempre un poco lo que me inició en mi actividad activista fueron los textos de los feminismos lesbianos. Y yo siempre tengo una frase que es, como retomando una vieja expresión de los enunciados del siglo XX, es básicamente yo me siento una lesbiana atrapada en un cuerpo de puto. Esa es como algo que a mí me define políticamente bastante bien, ¿no? Trayendo esta imagen de la rabia que explota, ¿no? Es un poco como a mí me interesa incluso ridiculizar ese enunciado, que es un enunciado que con el que nuestra sociedad ha nombrado y le ha permitido nombrarse durante mucho tiempo a las personas trans, ¿no? Y sin embargo, hoy los colectivos trans empiezan a decir otras cosas. Ya empieza a haber, por suerte, un montón de gente que no se siente atrapada dentro de nada, ¿no? Que es lo que es y que vive con las complejidades que implica vivir teniendo un cuerpo, ¿no? Y punto y aparte. Pero en eso estamos. Me parecía interesante invitarlas a pensar que la heteronormatividad es algo que hay que pensar en el entramado complejo de nuestra episteme de la época, que esa episteme se arma en torno también a los binarismos y que hoy es un momento ideal para cuestionarnos todo. ¿Por qué? Porque empezamos a tener red. Porque no se puede cuestionar sin colectivo. Porque pensar duele. Pensar en serio duele en el cuerpo. Y para pensar en serio necesitamos un colectivo. Necesitamos poder abrazarnos. Entonces, para pensar todo esto que estamos pensando, abracémonos, que es, creo, hoy lo más necesario para habilitar otros modos de escucha también de la singularidad y de la diversidad. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te pido que me devuelvas el cartelito, que tengo uno solo. Es la Macrisis. Gracias. Y le damos la palabra a Jorge Reiter. Esto así funciona. No puedo creer, Pablo, que anoche estuvieras preparando esto. ¿Vos no sos neurótico obsesivo o estás curado? Una de dos. Yo me muero. Y andás a ver. Bueno, no saben la alegría que me da estar acá en estas conversaciones interdisciplinarias y cuánto le agradezco la invitación y que esto exista. Dice mucho que estemos acá reunidos, analistas, psicoanalistas, dialogando con otros discursos y no cualquiera otros discursos y otros discursos dialogando con psicoanalistas y enriqueciéndonos en ese diálogo compartido. Ustedes vieron la astucia de este hombre, ¿no? Porque él dijo que no iba a decir si el psicoanálisis era un discurso heteronormativo, pero dijo que todo discurso es heteronormativo, o sea que un poquito lo dijo. Me encantó esto de que me toque la mesa de la pregunta, ¿no? La mesa que en lugar de estar, ¿no? De ser una afirmación, un título, es una pregunta. Y además que es una pregunta como hecha a medida para mí, porque justo yo escribí un libro que se llama Edipo Gay, y el subtítulo dice heteronormatividad y psicoanálisis, o sea que algunas cosas pensé al respecto, ¿sí? También me hizo... ¿Cómo? Increíble libro, maravilloso. Él lo leyó. Yo lo leí. Y claro, lo que me hizo pensar, lo que recién dijo Pablo, es que claro, yo tengo acá, además de mi saber, porque estoy dentro de esta disciplina que es el psicoanálisis, a mi modo, obviamente, como todo el mundo, a veces encajo, a veces no encajo demasiado, además tengo un saber minorizado, que es el saber de ser una persona gay que
conoce de primera fuente la presión heteronormativa del psicoanálisis. O sea que a mí no me pueden engrupir en ese sentido. Y digamos, el libro es parte del esfuerzo por salir de esa enorme presión heteronormativa que tiene el psicoanálisis. O sea que si la pregunta me pide una respuesta rápida, responda ya, sí, es una teoría heteronormativa. Y es una práctica heteronormativa. Pero el problema, me parece, de la respuesta rápida es que deja de lado un montón de cosas. O sea que mejora ampliar un poco, digamos, y como digamos, matizar la respuesta. Primero porque no hay un psicoanálisis. O sea que habría que ver de qué psicoanálisis estamos hablando. Hay muchas maneras de pensar el psicoanálisis, ¿sí? Pero yo diría que lo que yo llamo el psicoanálisis mainstream, ¿no? Como la corriente más fuerte, la más poderosa, y punto muy importante, la que está en la formación de los estudiantes de psicología, es una corriente heteronormativa, fuertemente heteronormativa. Y que es heteronormativa en la medida en que no está dispuesta a cuestionar su propia heteronormatividad. Y eso en general es me parece que es por dos razones, pero que dos razones que en realidad remiten a una razón. O sea, la primera es no cuestionar a los maestros, o sea, no salirse nunca del dogma. Y por eso mismo, nunca escuchar los otros discursos que lo cuestionan, ¿no? Recién en un intervalo estaba hablando con una compañera, una que había sido compañera cuando yo formaba parte de este centro de salud, y que me decía que en la primera mesa se había atacado al psicoanálisis. Obviamente cada uno está dispuesto a pensar lo que quiera, pero no creo para nada que se trate de eso, no se trata de atacar el psicoanálisis, se trata de cuestionar algunos puntos del psicoanálisis que dejan afuera a mucha gente. Y yo entonces digo, ¿por dónde agarro esta pregunta para en 15 minutos explicar por qué me parece que es heteronormativo el psicoanálisis o por qué tengo esa visión, ¿sí? Dije, bueno, arranco por esto. A lo largo del tiempo que yo fui escribiendo distintos artículos, que después fueron los capítulos del libro, yo diría que el principal obstáculo que me encontré para poder pensar es la renegación de los psicoanalistas. Que era que todo el tiempo me decían, no, lo que vos estás percibiendo no lo estás percibiendo. No es cierto lo que vos estás sintiendo. Eso no es cierto, en realidad sos vos. ¿Y por qué lo llamo renegación? Porque yo creo que eso estaba siempre en función de obturar la falta en la teoría. Entonces, en ese sentido me parece que era una renegación. Cosa curiosa, porque a su vez los mismos psicoanalistas, es gracioso, le adjudicaban a las supuestas perversiones ese mismo mecanismo de la renegación que según mi lectura ellos estaban aplicando. Pero afortunadamente encontré un lugar donde hacer pie, y eso es súper importante, ¿no? Cuando uno encuentra un lugar donde hacer pie, que fue cuando empecé a encontrar, gracias a un psicoanalista, debo decir la verdad, que fue Jean Alouche, que me pasó el dato de que existía algo que se llamaba Lesbian and Gay Studies, que existía, y a partir de ahí, de esa puntita, empecé a tirar y encontré a Michel Foucault, y encontré a la teoría queer, y encontré textos del feminismo, que, digamos, que me hicieron posible ver algo que en mi misma formación de psicoanalista jamás había visto, si bien es algo de lo que se ocupó mucho Mónica en su exposición, que es la dimensión política de la sexualidad. Comparto plenamente lo que dijo Mónica, el psicoanálisis y lo que dicen Deleuze y Guattari, por ejemplo, ¿no? Queda encerrado en un familiarismo y no ve que la familia está todo el tiempo atravesada por todas las variables de poder de cada momento de la historia. Y entonces me encuentro con una cita del difunto Leopoldo Brizuela, que me la encontré porque había muerto, lamentablemente, y ella en un texto bellísimo que les recomiendo mucho, que se llama El derecho a leer a las mujeres, y en ese texto él dice que encontró a estas escritoras mujeres como un animal perseguido que descubre de pronto el único lugar en el mundo que se parece a su primer cubil. Yo dije, ahí está. Él me contaba, a mí me pasó eso. Cuando yo descubrí estos textos, descubrí un lugar en el mundo que se parecía a mi primer cubil. Y él dice otra cosa que también suscribo totalmente, y también me interpreta perfecto el señor Brizuela. Dice que fue allí donde encontramos, dice, permiso para hacer lo que se nos había prohibido y armas para lograrlo, ¿no? Las dos cosas muy importantes. Permiso para hacer, porque nadie se basta a sí mismo, nadie se puede dar permiso por fuera completamente del otro, y armas para lograrlo. Así que me dije, yo también era un animal perseguido. Y ustedes pueden decir, wow, ¿no serás que sos un poco perseguido? ¿No serás un poco paranoico? Y en realidad todo esto que estás diciendo son elucubraciones tuyas.
Pregunta que yo me hice, no sé, miles de veces, porque realmente, insisto, es muy difícil ir contra la corriente cuando toda la gente que vos tenés respeto, que tenés confianza y que valorás intelectualmente te dice, no, mira, no es así. Pero ahí sí, digamos, no solamente la escritura del libro, sino la publicación del libro tuvo un efecto que no me lo esperaba, obviamente, un efecto sumamente interesante que me trajo una apabullante confirmación de que no estaba paranoico, de lo que a mí me pasaba, que éramos multitud los animales perseguidos, que sentíamos esa heteronormatividad del psicoanálisis. Les doy un solo ejemplo, les podría dar muchos, pero tenemos 15 minutos, que es me escribe Rodrigo, que es un psicoanalista, tiene 29 años, es gay, rosarino, vive en San Martín de los Andes, y me escribe esto, escuchen bien, dice: vengo ya en la búsqueda, desde estudiante, de producciones teóricas psicoanalíticas más allá del lastre heteronormativo y por momentos patologizante de las sexualidades. Estoy leyendo tu libro, me dice, y me resultaron interesantes tus posicionamientos y producciones. Y sobre todo, aliviante en materia de poder pensar. Ah, bueno, lo que a mí me pasó desde que empecé a leer psicoanálisis no es tan loco, no estoy tan solo en esto. Laburo desde el psicoanálisis, lo elijo, pero soy bastante curioso y siempre me hizo ruido el modo de transmisión y producción teórica sin interpelar la matriz heterosexual discursiva. O sea, acá se da un juego muy interesante, porque cuando él me dice, él a partir de mi libro dice, ah, no estoy tan loco, pero a su vez su respuesta me hace decir a mí, corroborar otra vez, ah, no estoy tan loco, no soy el único al que le pasa esto. Y así era un juego muy interesante, ¿sí? Y leyendo a partir de esta experiencia que fue hermosa, que está siendo hermosa, de todas estas feedbacks que me dan a partir del libro, gente que me dice lo que yo sentí con Brizuela, ah, me leíste, esto es lo que me estaba pasando, esto es lo que no legitimaba, esto es lo que el discurso de psicoanálisis de los psicoanalistas no legitimaba, pero que yo sentía que me pasaba. Recuperé, o sea, encontré azarosamente una frase de Monique Wittig, porque parece ser que hoy es el Día de las Mónicas, ¿no? Mónica Tarducci, Monique Wittig, que está siendo citada, que está en el texto del pensamiento heterosexual, pero es esas cosas que uno lee. ¿Cuánto lee cuando uno lee? Uno lee un 20% de lo que lee en alguna primera lectura. Y en esta segunda, tercera o cuarta lectura recupero esta frase, esta idea, mejor dicho, esta palabra que habla de la ciencia de los oprimidos. ¿No? Que ella habla de esta ciencia que le diría es lo que tiene Rodrigo, por ejemplo. Digo, podría darle muchos ejemplos, ¿no? Él no se pregunta, ¿no?, si hay ¿cómo es que lo llama él? Este lastre heteronormativo, sino que sabe, porque justamente desde su posición de persona gay lo percibe perfectamente. Ahora les quiero dar un ejemplo de cómo para mí opera esta heteronormatividad de psicoanálisis para que se vea, digamos, sobre el texto mismo, para lo cual voy a tomar un texto que es el último que leí. Podría tomar decenas de textos, digo, porque acá va a pasar esto que me pasa siempre. Me van a decir, ah, no, ella, en este caso es una mujer, ella es heteronormativa, no el psicoanálisis. O sea, que se tiende a plantearlo como tengo 5 minutos, como una cuestión de los psicoanalistas y no de la teoría. Bueno, ustedes son libres, pueden pensar lo que quieran, yo pienso que no es una cuestión de los psicoanalistas. Creo que es una cuestión de la teoría y de la práctica del psicoanálisis. Entonces, ella es Silvia Tendlars, publica un libro que obviamente me iba a tentar de leer, pues se llama Perversiones, y mucho más me va a tentar, o sea, no en el sentido erótico, sé que un libro de psicoanálisis en eso no despierta nada. Me tentaba en sentido teórico, ¿sí? Digo, pues se ocupa de los temas que a mí me interesan. Y encima tiene un capítulo que se llama La homosexualidad no es una perversión. Y dije, ah, pucha, vamos a ver qué dice. Y lo primero que me llama la atención cuando leo ese apartado, digamos, es que hay una falsedad en el texto. Porque el texto dice que perversión es un concepto, dice que, esto cita literal, que toma mayor amplitud a partir de Lacan, sin hacer equivaler la homosexualidad a la perversión. Lo cual es falso. Eso no es verdad. Lacan no se ocupó muchas veces de la homosexualidad a lo largo de su enseñanza, y a medida que pasa el tiempo directamente no se ocupa más del tema, pero cuando se ocupó,
siempre que se ocupó, la planteó como perversión. Entonces, lo que me intriga, la gran pregunta es por qué Sylvia Tendler tiene que decir falsamente que Lacan no homologó la perversión a la homosexualidad o la homosexualidad a la perversión. A mí la única respuesta que me parece plausible para esa maniobra retórica, digamos, es que por cuestiones que no tienen que ver con los desarrollos internos de la teoría psicoanalítica, sino que tienen que ver con lo que generaron todo, digamos, los movimientos feministas, los movimientos de liberación LGTBI, etcétera, 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 ya casi no se puede decir que la homosexualidad es una perversión. Entonces, la manera de, este enunciado falso me parece que es el modo de tratar de rescatar al padre, pero sin cambiar de verdad nada, sin hacer una revisión seria de la teoría, que implicaría decir, bueno, Lacan en su momento dijo esto, nosotros podemos cambiar el enunciado lacaniano. Después el texto sigue con la carta de Freud, la famosa carta de Freud al madre de un homosexual, que la usa Silvia para decir que es ideológico plantear que se podría curar a los homosexuales. Ahora, claro, en esto hizo muy bien en ampararse en Freud, porque Lacan justamente lo que dice es que se puede curar a los homosexuales, aunque no se los cure, es lo que dice en el seminario 5. Es cierto que aparentemente en su práctica no procedía así, pero en el texto escrito dice que se puede curar a los homosexuales. Y sigue, ahora les hago otra cita del texto de Sylvia Tendler, dice que un sujeto puede llegar a reflexionar sobre su homosexualidad si llega a la consulta porque se angustia por eso, o sea, si se angustia por su homosexualidad. Pero acá también empiezan los malentendidos y consecuencias, porque... Claro, porque lo que se omite de este análisis y en casi todos los textos del psicoanálisis que yo llamo mainstream, es que lo que angustia no es la homosexualidad en general, es la homofobia. Es el dispositivo heteronormativo. Entonces, ya planteado el problema de esa manera, no tiene salida para esa persona homosexual, digamos, que consulta con ella. Y... Perdón, Jorge, no pueden decir que no sabemos producir pacientes. Eso sí, eso sí. Y ahí hacen algo que yo llamo psicologizar, porque vuelve un problema que no es subjetivo, sino que tiene que ver con la relación del sujeto con las relaciones de poder, lo vuelve un problema objetivo. Lo vuelve un problema subjetivo, lo vuelve un problema psicológico. Después dice, claro, ustedes me podrán decir con razón, bueno, pero nosotros desde el consultorio no podemos resolver el problema de la homofobia, no podemos resolver el problema de la heteronormatividad ambiente. Y yo les diría, obviamente, tienen razón que el problema de la homofobia o de la heteronormatividad desborda muchísimo lo que se puede hacer desde un consultorio, pero sí podemos tener en cuenta las consecuencias subjetivas de la homofobia, que son muy grandes y son muy dañinas. Y ahí es donde tenemos que apuntar, no a cuestionarle la homosexualidad o la elección que sea de determinado sujeto. Y por otra parte, sí podemos hacer algo contra la homofobia, que es lo que estamos haciendo ahora, revisar las premisas heteronormativas del psicoanálisis. Eso es lo que podemos hacer contra la homofobia. Y es lo que tiene una resistencia enorme de mucha parte del psicoanálisis. Por último, no último en mi trabajo, pero no voy a alcanzar, pero lo último que voy a decir ahora es... no, voy a decir dos cosas más. Pues después la pregunta que hace es, o sea, continúa el texto de Silvia diciendo que tendrá que tratar... Lo que tendrá que tratar este señor que viene, o señora que viene porque sufre por su homosexualidad, es la pregunta por la elección de objeto. Ahora, yo me preguntaba, si fuera un paciente heterosexual, ¿tendría que plantearse la pregunta por la elección de objeto? Claro, nadie se pregunta por la elección de objeto heterosexual, pero eso no es un tema psicológico, no es un tema subjetivo, es un tema del estado de las relaciones de poder que hacen que una sexualidad esté naturalizada y aceptada y otra no. Entonces, así por último de lo que voy a decir hoy, digo, otra manera en que aparece la heteronormatividad del psicoanálisis, qué palabra larga, ¿no? Es la homologación de neurosis con heterosexualidad. O sea, si es neurótico, supuestamente es heterosexual. Eso es un disparate. Es un disparate. Si quieren, hay un capítulo de mi libro que da una hipótesis, que la desarrollo bastante, de cómo se armó ese enrollo. Por eso el capítulo se llama El enredo originario. No lo voy a desarrollar ahora, pero les voy a mostrar cómo opera esto en el texto de la señora Tendler.
Ella dice, ahora cito, dice, el neurótico se pregunta si es hombre o mujer y los hombres y las mujeres languidecen porque no solamente no hay una meta sexual clara, una norma que diga que tenemos que ir hacia la copulación genital para la procreación de la especie, sino que además siempre se malogra. Y agrega, y este es el punto, lo único que hay es un malentendido entre hombres y mujeres. Ahora, no sé, capaz que a los que están acá, que son heterosexuales, esto les suena, perdón, por eso te digo, bueno, acá, digamos, a lo mejor la gente heterosexual, como la heteronormatividad ambiente hace que esté tan naturalizado, les parece que está muy bien la frase, pero sepan que la gente que no somos heterosexuales, estamos hartos de escuchar en el discurso psicoanalítico que las relaciones eróticas están homologadas a las relaciones entre el hombre y la mujer. Porque la verdad que hay relaciones eróticas entre hombres, y entre mujeres y mujeres, y encima no todo entra en ese binarismo. Bueno, me quedó la última parte que, si quieren, me piden el trabajo, se los mando, que es sobre el único argumento serio que tiene el psicoanálisis, me parece a mí, para plantear una patologización de las sexualidades que tiene que ver con el complejo de castración, y hice un desarrollito que ahora les omito, que es muy problemático, pero hay que tomarlo en serio, digamos. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas. En donde se está retransmitiendo, compañeros de la organización van a tomar las preguntas anotadas para poder traerlas acá. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con este micrófono para que se escuche en la retransmisión, que me parece que está... Hola, sí, está prendido. Bueno, acá teníamos una intervención. Bueno. Como no soy nerd, siempre me da cosa hablar de conceptos, pero lo voy a decir igual, qué sé yo. Como que me divertía pensar... Sentite cómoda. Sí, porque aparte voy a arrancar con una boludez. No, como que me parecería que es muy interesante armar directamente una jornada donde lo que se haga es como una especie de listado de conceptos que hay que o revisar o bardear, o sea, con juegos, ponele, ¿no? Como le tiramos pelotas... Podríamos ser todos psicoanalistas, así no nos sentimos heridos y no nos da tanto miedo, ¿no? Como, digo, a mí me parece que cuando se habla de si está bien o no está mal bardear el psicoanálisis, digo, entonces, o sea, ¿qué hacemos nosotros cuestionándole la familia a un paciente, ¿no? Como, o tratando de que se pregunte algo de eso? No, y se me ocurrían como un par de conceptos más allá de lo heteronormado, también lo misógino, digo, ¿no? Porque no hasta hace mucho leí una nota por alguien que es como muy progre y muy actual en el psicoanálisis que habla de la envidia del falo. ¿Cuánto más vamos a hablar de eso sin pensar en conceptos que fueron creados en momentos de sometimiento extremo de la mujer? ¿Qué es la envidia del falo, me pregunto? ¿Será quizás la envidia de un lugar de poder? Entonces no es envidia, ¿no? En ese punto. O la mujer fálica. Y también yo, cuando hice algo de formación en psicología perinatal, que además, dicho sea de paso, en general la formación en psicología perinatal sucede en lugares que casi todas somos mujeres, y que además el campo del psicoanálisis nunca invita a la gente del área de psicología perinatal a aportar algo, donde, digamos, siempre el lugar de la mujer para el psicoanálisis, por ahí más el lacaniano, digamos, se habla de la madre cocodrilo y nunca se piensa en el lugar de saber que tiene una mujer puérpera que tiene todas las conexiones neurobiológicas en contacto con ese ser, ¿no? Y me acordé, estudiando algo de perinatal, en relación a la medicina, de que no hace tanto tiempo que el cuerpo de la mujer se estudia como cuerpo, sino que como que hasta hace cierto tiempo se pensaba como excepción del cuerpo del hombre. Y bueno, en el psicoanálisis seguimos haciendo esto porque yo por lo menos cuando estudié el complejo de Edipo, cuando decimos eso hablamos del hombre. Y después se aclara cuál es el de la mujer. Sí, es así. ¿No? Digo, bueno, ahí tenemos... Claro, pero es como si fuese, bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Como,
Y tomaba un poco lo que vos decías en relación a lo del lugar del académico, ¿no? Porque en general hay como un montón de cuestiones, de saberes que son revolucionarios que no vienen de la academia, justamente, que vienen de la gente que milita. En general, los profesionales muchas veces, ahora capaz menos, pero lo primero que se hace es señalar al que milita y pensar como en algún tipo de resentimiento, como en una cuestión más defensiva. En ese sentido, digo, al feminismo, a un montón de corrientes que, bueno, la mujer fálica tiene algo que ver con una acusación que se le hace al feminismo. Y, bueno, no sé, como que hay algo, pensaba en esto, en nuestros estudios de grado estudiamos como, esto es así. Digamos, o sea, después cada uno lo fue pensando de, no, esto es una hipótesis sobre lo que se supone que pasa, digamos, no es que esto es así sí o sí, ¿no? O sea, siempre como que, también lo mismo en lo que es violencia obstétrica o lo que es fisiología del parto, del embarazo y todo eso, en general, yo los obstetras que conozco que laburan desde considerar como esto, como la fisiología del parto y del embarazo, la mayoría de estos obstetras te dicen que lo aprenden incluso después de la residencia, que ni siquiera, ni en la formación de grado, ni siquiera en la de la especialidad. Digo, bueno, ahí hay un montón para revisar de toda la disciplina, digo. Perdón, hablé muy cis, ¿no? Allá pidieron. Hacemos una rondita primero de preguntas y después vuelvo a Preguntas ustedes. y comentarios. Y comentarios, eso. Me parece, si no vi mal, el compañero es el segundo y después atrás. Bueno, primero una aclaración respecto a lo de la mañana. En mi entender, no se atacó el psicoanálisis. Al contrario, se trató de ayornarlo, hacerlo contemporáneo. Pero en ningún momento se faltó respeto al psicoanálisis, todo lo contrario. Respecto a la mesa, respecto al trabajo de Mónica, me parece muy interesante en lo que hablaba del clítoris y vagina, la historia de Marie Bonaparte. Marie Bonaparte se convirtió en una paciente quirúrgica porque, siguiendo la enseñanza de Freud, trató de corregir su cuerpo. Tuvo un montón de amantes, estaba casada, era una señora de bien, una aristócrata, pero quería tener un orgasmo y se sometió a operaciones en función de esa teoría, que eso está registrado. Y lo que rescato también, que lo que plantea Mónica, es que la calle es la que está haciendo mover al psicoanálisis y a toda la cabeza de nosotros. Respecto a lo de Pablo, el arte se está cambiando, no es totalmente heteronormativo hoy día. Hace poco vi una exposición en el Museo de Arte Moderno de Mondongo, que en un apartado, en un rinconcito, había un relato que hacía alusión a un encuentro homosexual o algo parecido. No me acuerdo bien. Lamento no haberlo tomado nota y haber guardado eso. Pero metía eso en el cuadro, que era enorme, pero había un rinconcito con eso. Y el otro cambio lo está haciendo el cine. El cine es un arte, el arte de esta época. Y el cine hoy está cambiando la cabeza de muchos de nosotros a partir de mostrar la homosexualidad u otros tipos de vínculos afectivos, erotológicos, digamos, de otra manera. Así que no es actualmente heteronormativo, está cambiando eso. No, yo me refería a la historia del arte, ¿no? Como el modo en que hemos construido una mirada sobre. Sí, y eso porque estaba la iglesia siempre dominando el arte. Era el peso del poder, arte y poder. Respecto a Jorge, yo el libro lo vengo estudiando, es un aporte notable el libro de Jorge, muy valiente, está muy bien escrito, abre la cabeza y además cuestiona y además denuncia cómo en la Facultad de Psicología hoy día se mantiene una enseñanza heteronormativa. Él da nombre y apellido de algunos docentes que lamentablemente se manejan de esta manera. Y respecto a lo último que planteaba Jorge, respecto a Silvia Tendal y otros lacanianos, yo pienso que hoy día están blanqueando a Lacan. Como queda mal reconocer que el maestro en este punto era bastante cuadrado y era bastante dogmático y generó dogmáticos, lamentablemente, entonces se lo blanquea. Se dice que Lacan no dijo tal cosa, pero no, sí, fue cerrado. Para él, una mujer, un paciente que quería transformar su sexo
quirúrgicamente, era un psicótico. Es un disparate. Hoy día estuvimos con Daniela a la mañana y conocemos muchas personas que han tenido dificultades y han podido darle la vuelta y no son para nada psicóticos. En todo caso, los chiflados seremos nosotros, que nos cuesta abrir la cabeza y escucharlos y aceptar las diferencias. Esto, por ahora. Yo creo que el problema más serio no es si Lacan era cuadrado. Lacan era de otra época. Lacan no tenía un montón de bibliografía y, digamos, mucha gente no había hablado y dicho cosas que ahora sí podríamos escuchar, que podemos escuchar. En realidad me parece mucho más grave los psicoanalistas actuales en ese punto que Lacan. Lacan, bueno, era hijo de su época, llegó hasta donde llegó. No, seguro, lo mismo pasó con Freud, que tuvo sus limitaciones. Tuvo sus limitaciones, pero totalmente. No estaría para nada de acuerdo con la imagen de un Freud solo machista, falocéntrico. Para la época que tiene una cabeza sumamente abierta Freud. Y también Lacan, pero no pueden hacer todo ellos. O sea, no podemos dejar que toda la verdad... El problema es creer que toda la verdad está en algún lado, no importa dónde sea. Sí, digamos que la cuestión es pensar con los autores, no seguir a los autores. Con los autores y contra los autores cuando hace falta. Sí, 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 tal cual. Bueno, buenas tardes sería a esta altura. Les agradezco muchísimo todo lo que dijeron, me sirvió mucho para pensar. Dos cosas quería decir. Una es una suerte de reflexión que capaz que resuena y pueden decir algo más de eso. Mónica decía que el psicoanálisis no termina de dar cuenta de lo social y yo me vengo preguntando cuál es la relación del psicoanálisis con lo social, cómo pensar esa relación. Y la segunda cuestión es medio tramposa, ¿no? Porque lo que quería es preguntarle a Jorge por qué el único argumento serio que tiene el psicoanálisis es el complejo de castración. Bien, o sea, vas a lograr que al final termine. Porque me parece que el complejo de castración para alguna gente es como una especie de idea vetusta que correspondería a la Viena del principio del siglo XX, fin del siglo XIX, pero que ya estaría como finiquitado. Yo no tengo esa impresión. Yo creo que cuando el psicoanálisis plantea el complejo de castración, por lo menos en qué aspecto. Mira, lo resumo en el libro hay una nota que la retomé en este trabajo, que es muy simple. Un nenito el año pasado, no en la Viena de Freud, con una madre muy feminista. Este niñito entra al baño cuando se está duchando la madre y le dice: mamá, ¿no tenés pito? No, le dice la madre, tengo vagina. No te hagas problema, ya te va a crecer, le dijo el nene. Digo, eso no caducó. O sea, lo que no caducó para mí es que la integración de la diferencia sexual, por un lado, no es algo que se hace naturalmente, ni se hace sin angustia, y que la morfología de los cuerpos, o sea, obviamente que la relación de poder, ¿cuál sería el verbo? Forman mucho, digamos, dan el marco en que se dan las relaciones sexuales, pero la morfología de los cuerpos también tiene su, digamos, que los cuerpos no determinen las sexualidades no quiere decir que los cuerpos no tengan incidencia sobre las sexualidades. O sea, el cuerpo femenino y el cuerpo masculino son distintos. Tengo un espíritu muy socrático. Entonces bajé al ágora y le pregunté a todas mis amigas de sus experiencias infantiles con sus genitales. Y todas me dijeron que en un momento de su vida descubrieron que tenían vagina. Esa es una experiencia que los varones en la genitalidad no tenemos. O sea, no tenemos que descubrir que hay pene, está ahí. Entonces, lo que digo es que siento que realmente la diferencia de los sexos y especialmente el cuerpo femenino generan, digamos, cierta inquietud, angustia, horror, lo que vos quieras, y que la entrada a la sexualidad infantil debe atravesar eso que Freud llamó complejo de castración. Decir que las sexualidades disidentes no, digamos, son sexualidades que lo que están todo el tiempo es evitar confrontar con eso, es un argumento sólido. Hay que escucharlo porque, en mi opinión, porque se basa en datos reales, o sea, se basa en datos reales que no hay una aprehensión natural. Y lo que digo, ya está, ahora termino de decir, lo que digo en el texto es que lo pensé muchísimo, porque mi posición siempre es, no quiero, a ver, que a mí me gustaría que no fuera así, no quiere decir que no fuera así, digamos. Entonces tengo que pensar si el argumento es válido más allá que a mí no me gustaría. Y les juro que es como el tema de la existencia de Dios. No hay manera de resolverlo. O sea, es indemostrable, pero es irrefutable ese argumento.
desde el punto de vista de Popper, de lo que él llama la falsación, no hay manera de, digamos, es una interpretación. Es una interpretación. Entonces, me parece que del lado de la falsación no tiene resolución, pero del lado clínico es nefasto. O sea, las consecuencias clínicas de pensar que, vamos a decir, suponete, que si alguien es un varón, es homosexual, no es porque le gusten los varones, sino que es porque está huyendo todo el tiempo de las mujeres, o sea, que está huyendo de la diferencia sexual, o sea, que está huyendo de la castración, ese argumento es nefasto clínicamente. Y se basa en algo que sería que finalmente si todos y todas, digamos, venciéramos todas nuestras angustias, nuestros miedos y nuestros prejuicios, ponele, entonces todos seríamos heterosexuales. Si no, la verdad que no me parece que sea así. Y además sería bastante aburrido, ¿no? Hola, ¿qué tal? No vengo del campo del psicoanálisis, así que voy a hablar solamente desde... ¿Y de qué campo venís? De muchos. Soy trabajadora social, trabajo en salud mental, Ajá. del campo del activismo también. Por ahí lo que me hace ruido de la argumentación sin conocer a fondo el fundamento, o sea que solamente voy a contar mi ruido y después ustedes ven qué hacen con eso. Respecto a la diferencia sexual y cómo aprendemos la diferencia sexual, creo que eso no puede pensarse no atravesado por la cultura y por la historia, o sea que la forma que nos aproximamos al conocimiento de nuestros propios cuerpos también está atravesado por eso, y eso de alguna manera podría estar incidiendo en esas preguntas infantiles a las que vos haces referencia, ¿no? Cómo nos enseñan a conocer nuestro cuerpo, a apropiarnos de nuestro cuerpo, y si la diferencia digamos, si las relaciones de género no atraviesan también esos procesos. No tengo la menor duda que, obviamente, el estado de las relaciones de poder, de los discursos, de las prácticas, incide, pero a mí no me parece que sean todo. Me parece que hay algo en la morfología de los cuerpos que incide de este modo, y la verdad que no tengo respuesta. O sea, capaz que llega un mundo en que haya una aprehensión natural de los cuerpos y que los niños de entrada aprendan que hay dos sexos y que son iguales, pero yo lo dudo, no tengo el saber. Pero además lo dudo por una razón mucho más profunda y que tiene más que ver ahí sí con el saber de psicoanálisis, que esa diferencia, hay goce ligado a esa diferencia. O sea, cuando nos plantamos del lado de que siempre sería mejor tener que no tener, que siempre es mejor ganar que perder, estamos en una lógica que es como la mitad del goce. Hay otra mitad del goce que responde a otra, no sé si llamarla lógica, a otra forma de gozar, donde ese no tener también está divinizado. Ahora, si esto va a cambiar o no, no soy profeta, no tengo idea. Le damos lugar a una pregunta más de la compañera ahí, y después quisiera que los otros panelistas también puedan comentar. Yo, cuando hablaban del concepto de castración, quedé pensando en que se podría agregar, y que tal vez puede ser útil, pensar en la castración estructural, más allá de lo imaginario de los cuerpos, ¿no? Como una castración que tiene que ver con una falta, una pérdida que va más allá del falo, y el falo sería un operador de estructura, un operador estructural que menciona una falta más allá de las diferencias anatómicas y de las diferencias de género. En ese aspecto yo creo que se puede trabajar en psicoanálisis despegándose de la heteronormatividad y del binario, ¿no es cierto? Lo mismo como hace un rato yo mencioné el concepto de objeto A, que también es un concepto que se desprende de lo imaginario y se desprende de lo simbólico, entonces queda despegado de los géneros y es un operador de utilidad como para poder perder el lastre heteronormativo del resto de la teoría. Un poco ese tema de la castración estructural y de la no relación sexual, más allá de los géneros, ya sea heterosexual u homosexual, ¿no? La falta de relación sexual. Sí, sí. A ver, yo no voy a responderte eso porque es del campo del psicoanálisis, pero me parece que lo que tenemos que pensar
se nombró acá varias veces, y inclusive ustedes, el público, en este momento, sobre los movimientos sociales. Los movimientos sociales, y él también lo comentó, crean conocimiento, ¿no es cierto? En el caso del feminismo, aporta un ensanchamiento de los límites de lo político, porque traen a la palestra cuestiones que se consideraban del mundo de la naturaleza. Cuestionar la familia, la violencia, la sexualidad, la historizan y la complejizan. Entonces me parece que el gran rol de los movimientos es aportar al conocimiento. O sea, Marx no podía haber escrito El Capital si no hubiera existido la clase obrera, ¿no es cierto? Y tampoco podemos estar hablando de género ni de violencia si no hubieran estado las mujeres organizadas en la calle. Yo creo que eso es fundamental tenerlo presente, esa relación de los movimientos sociales como creadoras de conocimiento. Y hasta qué punto las disciplinas son permeables o no. Porque indudablemente el concepto de género que nace de la academia, y yo me acuerdo porque tengo unos añitos, que cuando el feminismo no estaba de moda, decirse feminista, ay no, yo estudio género pero no soy feminista. Bueno, deja de robar, porque ¿de dónde salió el concepto de género? Entonces, me parece que en ese sentido hay que estar atento a eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay determinadas disciplinas, y por como yo lo veo de afuera, entre ellas el psicoanálisis, porque cuando Freud vivía, todo el mundo dice es hijo de la época, el Partido Socialdemócrata, después comunista, de Viena, era el que tenía más afiliadas mujeres. Y las mujeres estaban en la calle, sean las mujeres sindicalizadas o las sufragistas. Y ese era el contexto de Freud, no nos olvidemos. Este era cuando el movimiento feminista, llamado de la primera ola, es el que aparece en la película Suffragette, que lo habíamos visto varias. Ese es el contexto de Freud. Nada más. Bueno, me quedo pensando también varias cosas. Primero, esto de atrás para adelante voy, ¿no? Pensando en el contexto de Freud. Tendemos a tener una visión evolutiva de la historia. Entonces pensamos que ahora nos estamos liberando de cosas que durante tal vez siglos hubieran estado. Hace 100 años las cosas eran distintas, no solo para el movimiento de mujeres, también para el movimiento de personas lesbianas y gays. Efectivamente, en muchas ciudades europeas se vivía en un contexto de mucha mayor tolerancia y apertura respecto de las sexualidades, que en gran medida por millones de cosas, podríamos pensar las guerras, podríamos pensar los fascismos, pero también fundamentalmente por un modelo de familia que es de los años 30, 40, 50, 60, se aplastaron como modos de vida y como posibilidades y horizontes para las mujeres, para otras sexualidades y para otros géneros también. Entonces, eso me parece muy interesante, no comernos el verso del evolucionismo, ¿no? Porque efectivamente, si hay algo que no hay para las sociedades, es progreso. Y eso nuestra realidad presente nos lo está mostrando bastante claramente, ¿no? Por otro lado, bueno, reflexionaba, no sé cómo era tu nombre. Un poco siguiendo a Marina, yo también me preguntaba respecto del argumento me generaban a mí también los mismos ruidos pensando, ¿qué pasa si pensáramos los sexos más allá de macho y hembra? Porque efectivamente que también veamos macho y hembra es también de alguna manera el efecto, ¿no?, de una generización de nuestra episteme, podríamos decirlo. Pero bueno, no, yo no me puedo meter con la castración, claramente no me puedo meter con la castración, pero hay un punto en donde pensaba, ¿qué pasa si pensáramos que los cuerpos pueden ser más? ¿Eso significaría que entonces no hay castración? No, creo que tiene una riqueza para seguir pensándolo, pero tal vez por fuera, efectivamente, como señalaba, no sé cómo era tu nombre, Lina, tal vez por fuera de los binarismos, y también pensaba esto que, a ver, quiero, para complejizar las discusiones, para que pensemos que toda discusión es compleja, digamos, también hay toda una línea de la teoría queer que se apoyó exactamente en estos desarrollos de Lacan. Hay toda una línea de la teoría queer contemporánea que fue a buscar a Lacan esta lectura para poder pensar más allá de los binarismos de los géneros y los sexos, y que tal vez para ciertas lecturas y para ciertos colectivos, ahí hay una potencia que se puede repensar. Entonces, tal vez no sería la línea que yo elijo, pero ¿por qué no? Si hay alguien que le interesa indagar en esa línea lacaniana y encontrar ahí un pie para seguir pensando las teorías queer y las teorías feministas contemporáneas, digo, hay feministas que reivindican esa lectura de Lacan, ¿no?
Y nada, y esto tiene como una complejidad importante. Y por último, lo mínimo que yo quisiera decirles es que si hay algo que a mí me pasa en estos encuentros, y es como mi deseo más grande, que nunca sé bien si se va a entender o no se va a entender cuando lo digo, ¿no? Porque soy medio enrollado, pero si hay algo que yo desearía fuertemente cuando doy clases, cuando me invitan a charlar, cuando nos encontramos en estos ateneos o en las charlas interdisciplinarias, es pensar que todos y todas aquí nos podemos hoy ir siendo menos heterosexuales. Si hay algo que tengo para desearles es que se vayan de acá siendo menos heterosexuales. Pero ser menos heterosexuales no tiene nada que ver con las relaciones sexoafectivas que sostengamos. No tiene que ver con las personas con las que dormimos, tiene que ver con los modos en que presuponemos al otro y a la otra, tiene que ver con los modos en que leemos a quienes tenemos enfrente y tiene que ver con los modos en que nosotros y nosotras mismas hemos respondido a los mandatos de la heterosexualidad, porque la heterosexualidad, en tanto que régimen político, como lo llamaba la otra Monique Wittig, en tanto que régimen político es igual que el patriarcado, nos oprime a todos y todas. Entonces, no se trata de interpelar las prácticas sexoafectivas de las personas, se trata de que conmovamos nuestras epistemes y que, bueno, también, si dejamos de ser un poco heterosexuales en un montón de sentidos, bienvenido sea también, ¿por qué no? Bueno, esperen. Bueno, aplaudan. Tranquilamente, pero no se vayan. Aplaudan, pero no se vayan. Porque pensaba, un comentario mío chiquito, que pensaba que lo que nos contaba Lina a veces es un buen ejemplo de cómo a veces desde cierta visión del psicoanálisis se introduce el género, pero hasta ahí, como algo imaginario que si usamos otros operadores conceptuales podríamos lograr esquivar. Entonces es como que se lo trae pero se lo encapsula, ¿no? En lugar de permitir que transforme la teoría. Y tenemos un comentario donde se está retransmitiendo, no es una pregunta sino un comentario, que dice lo siguiente. Cuando en 1984 se promulgó la Ley del Ejercicio Profesional de la Psicología, hubo una marcha, una movilización para lograr su promulgación, cuya consigna era hacer legal lo que es legítimo, que algo se comentó en una mesa anterior. Muchos no fueron, diciendo que eran psicoanalistas. La dimensión política del psicoanálisis, en ciertas épocas de la transmisión del mismo, ha sido reprimida. El énfasis en la estructura, por fuera de la historia y del contexto, creo que está en la base política del tema que se discute en estas jornadas. Bueno, no sé si hay más preguntas. Comentarios, tenemos una ahí. No sé cómo hacerte llegar el micrófono, pero lo voy a hacer. A ver. Quiere que se grabe, por eso. Bueno, verás. Estás re peinado, está perfecto. Bueno, fue muy divertido el encuentro afuera. ¿Esto está prendido? Debería llegar, estaba prendido, sí, está prendido. A ver. Hola. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, buenas. Así como voy a tratar de, muy resumido, porque estaba escuchando todos los comentarios y vengo participando en la jornada también desde la mañana. En principio, también pensaba que podía aportar el psicoanálisis, sobre todo acá hay muchas personas muy adentradas en el psicoanálisis. Yo soy estudiante de la Facultad de Psicología y pensaba, algo muy importante que me parece que puede aportar el psicoanálisis es repensar en cómo nos constituimos, digamos, a través del lenguaje, sobre todo porque también escuché comentarios en donde, no sé, se minimiza la cuestión de las disidencias o las identidades, ¿no? Como generalizando de, bueno, todos somos disidencias, o, claro. No sé, vos habías hecho un comentario en el que decías, por ejemplo, te apropiabas un poco de la identidad lesbiana, y decir, bueno, yo tengo una lesbiana adentro, y a la vez digo, yo te entiendo en eso, porque yo a veces siento un puto adentro, pero es importante que se entienda que lo que se lee de afuera es otra cosa y que, digamos, lo discursivo no te va a violentar, digamos, por ser leído como un varón cis, por ejemplo, ¿sí? Exacto. Por eso. Entonces, claramente que, y fíjate que también, y eso está bien, cuando yo hablaba de los saberes que se producen
por fuera de la academia, yo gozo acá de los privilegios de ser un varón cis y soy invitado por ser académico. No me invitan por ser, en principio, activista a ningún lugar, ¿no? Siempre que me invitan por académico y yo no puedo ni por un segundo desconocer que cuento con esos privilegios. Ahora, me parece que de esto se trata, de convertirnos en bombas, ¿no? En bombas al interior de las instituciones y de poder como corrernos de ciertos lugares que son fáciles de habitar, porque no es fácil, tampoco es fácil de habitar el lugar del ser puto en la academia. Ahora es cada vez más fácil, pero no lo fue, digamos. Entonces, bueno, se trata, me parece que de eso, de convertirnos en bombas. Sí. ¿No? ¿Resuena? ¿Estamos resonando o no sé si entendí bien o...? Un poco, sí, sí. No, y después, digamos, otra pregunta que tenía más que nada para Jorge, que todavía no tengo el gusto de leer tu libro, pero me preguntás si vos puntualmente pudiste llegar actualmente, digamos, a alguna conclusión de qué aporte se puede hacer desde el psicoanálisis en un sentido interdisciplinar, digamos. ¿Me explico? Sí. Es que creo que todo mi libro es eso. Ah, bueno, entonces lo voy a leer. La totalidad del libro es eso. Ahora Es un salgo. aporte al psicoanálisis en diálogo interdisciplinario con esos discursos que, como bien venimos diciendo, son la cara académica de militancias. O sea, de muchos actos de lucha y de toma de la palabra. Y ahí en mi libro está todo el tiempo dialogando con ellos. Claro, digamos, desde lo académico. O sea, te lo vendí, ya está, ahora tenés que comprar. Ya me la había vendido. Ya está. Bueno, no, se me ocurre que capaz, digamos, tenías alguna interacción para proponer, no solo únicamente desde lo académico, sino también como hacia las prácticas, digamos, ¿no? Como el psicoanálisis desparramándose en las prácticas. Esto Claro. es una práctica, claro. O no sé si O entiendo sea, a qué te referís con prácticas. No, prácticas todas. Digo, más allá de las disciplinas, más allá de la academia. Pero bueno, vos, digamos, lo que decís es que ves esto también como una práctica. Estamos haciendo política en este momento. O sea, la gente que organizó esto está incidiendo en las relaciones de poder. Ustedes viniendo estamos incidiendo en las relaciones. Estamos haciendo pequeñas transformaciones que creo muy vitales en el psicoanálisis, sí. Bien. Pero a lo mejor estás pensando en algo que yo no pensé todavía, no sé. Puede ser, pero Creo ahora que no. el buen punto de partida en todas estas cuestiones es que partimos de que estamos todos experimentando, no sabemos, estamos sabiendo, estamos inventando discursos, no tenemos que saber todo. No, está perfecto y coincido. Además no podemos. Tal cual. Bueno, gracias. No, al contrario. Si no hay otra pregunta, pasen el micrófono para acá, que tenemos una compañera que tiene... Alguien está Allí. Hagamos comunidad. Y ya hacemos esta última pregunta. Por acá. Te vi en la facu a vos, Tenemos lugar para la otra mesa. ¿Viene viajando? Sí, se desvió, pero... Hizo un largo, sí. Bueno, yo primero quiero, como formando parte de este maravilloso centro de salud mental, agradecer a los compañeros que vienen trabajando sobre esta cuestión, agradecer particularmente a los panelistas y a Jorge Reiter, con quien nos conocemos hace muchos años. Me impacta y me conmueve la cantidad de gente convocada y efectivamente esto es un acto político en el sentido de lo que genera, lo que promueve en la cabeza de cada uno de nosotros. Y la recuperación de una palabra que dijiste al final, un poquitito degradada tal vez para algunos, que suelen separar lo académico de lo político, que es la palabra lucha. Creo que esta situación y esta escena es una escena que representa una lucha. Así que el agradecimiento y la felicidad de compartir con tanta gente que está de alguna manera explotando este sitio y que nos encanta recibirlos en nuestra casa, que es el Ameguino. Y finalmente decir que seguramente se pueden pensar muchas cosas y decir del psicoanálisis, pero me quedo con una, como analista además, o fundamentalmente, y es que el psicoanálisis siempre es una práctica que está en los márgenes. Y en ese sentido no podemos más que ubicarnos en el lugar de la interpelación, de la incomodidad,
no es otro el lugar de la práctica del psicoanálisis. Eso. Muchas gracias. Hay una persona más que no le dimos lugar. Si puede ser algo cortito, porque... Gracias. Buenísimo. Yo lo último que quería decir es que en realidad particularmente cuando decía que habitualmente me invitan a mí a las jornadas en tanto que académico, no es este el caso. Aquí he sido invitado por un montón de otras tramas, entonces también me parece muy interesante que esté pasando esto en el Ameguino. No es menor que esté pasando esto en el Ameguino y en otras instituciones de salud, que necesitamos pensar desde otros lugares y que necesitamos esto, como también, no sé cómo es tu nombre, como traía Mirta, como traía Mirta, la idea de también habilitar a nuestros pensadores y pensadoras, digo, habilitarnos a mirar lo que estamos produciendo a nuestro alrededor, efectivamente a las propias teorías travestis, a las propias teorías queer de acá, de Buenos Aires, a las propias teorías de los estudios lesbianos, gays, de putos, de tortas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo creo que cuando cuesta cerrar una mesa es porque anduvo bien, así que les agradezco. Muchas gracias por invitarnos. Sí, Ceci quiere que tomen mate cocido. Por favor, vayan y tomen mate cocido. Supongo que hay té también. Y galletitas de día también. Más Macrisis, es el panel de la Macrisis. Sí, en 10 minutos, a ver, ya les digo. Sí, en 10 minutos arrancamos con el último panel y atrás retransmisión para los que estén ahí afuera incómodos. Gracias.